Estimado maestrante, bienvenidos a la última semana del curso de Didáctica, Pedagogía y Saber. Es un gusto acompañarlos nuevamente y, a su vez, recordarles qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer en la semana que viene. En la primera semana, como para hacer una síntesis, trabajamos el concepto de pedagogía y también lo trabajamos alrededor de la pedagogía entendida como un saber específico. Allí la reflexión se centró en las corrientes pedagógicas que proponen autores como el norteamericano Michael Posner y en nuestro medio el profesor Rafael Flores Ochoa de la Universidad de Antioquia, aquella clasificación que ha hecho carrera, que es muy reconocida, aunque no la única, ni tampoco la verdad definitiva, obviamente, que dice que a través de la historia, desde la Edad Media para acá, ha habido 5 grandes modelos pedagógicos fundamentales. El tradicional, clásico o escolástico, el conductista, el romántico, también conocido como liberal o como naturalista, el cognitivo constructivista y el social constructivista. Eso centró la primera semana de reflexión. En la segunda semana estuvimos conversando acerca del saber didáctico. Y allí la cuestión giró en torno a unos conceptos fundamentales cuando hablamos de didáctica. Primero, la fundamentación, el contexto también alrededor de la transposición didáctica, del concepto de transposición didáctica y todo lo que significa en la reflexión entre el saber sabio y el saber enseñado. Y de allí se desprendían algunos conceptos como el de aprendibilidad, que está ligado con la motivación psicoafectiva del estudiante, la enseñabilidad, que está ligado al conocimiento enseñable, la educatividad, que está ligada al docente, a sus decisiones y a su metodología, y la educabilidad, que está ligada al alumno, que tan transformable es un ser humano. Desde allí llegamos hoy a la tercera semana en la que vamos fundamentalmente a hacer 4 cosas. Primero, a reflexionar críticamente sobre las aplicaciones de la didáctica crítica a partir del concepto de capacidad y sus significaciones. Segundo, a analizar el sentido de lo que se ha dado en llamar aprendizaje significativo en los últimos 30 años, con el fin de comprender el sentido de la enseñanza desde el aprendizaje. Luego, también vamos a trabajar a manera de propuesta a algunas estrategias didácticas que ustedes mismos van a reconocer, teniendo presente la propuesta crítica del insigne profesor Paulo Freire. Y finalmente, digamos que el curso termina con la propuesta del aprendizaje basado en problemas como una de las formas más significativas y más actuales de la pedagogía. Enseñar desde la pregunta, desde el cuestionamiento, desde el entorno problemático en que el estudiante se desarrolla. Ahora, en esta semana, para lo anterior, para conseguir lo anterior, ¿qué debemos hacer? Primero, consultar la guía de lectura y, obviamente, hacer las lecturas de manera concienzuda, reflexiva y crítica. Allí ustedes van a encontrar 3 lecturas. La primera lectura que van a encontrar se llama Concepciones epistemológicas y práctica docente, una revisión. Esta lectura es de la profesora Concepción Barrón Tirado. Primero que todo, ¿quién es Concepción Barrón Tirado? Es maestra y doctora en pedagogía por el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones IUC de la misma universidad. ¿Qué podemos decir de esta lectura? Esta lectura propone las distintas maneras de enfocar la práctica docente. Un enfoque cientificista, un enfoque interpretativo y un enfoque crítico. Esto nos hace recordar un poquito por allá las maneras como Habermas habla de los intereses del conocimiento. En esta perspectiva se expresan las distintas maneras de concebir la docencia como práctica, lo mismo que el sentido del concepto de hábitus, el concepto latino de hábitus como sistema de esquemas del pensamiento, como también como sistema de percepción, de evaluación y de acción, es decir, como una gramática generadora de las diferentes prácticas significativas docentes. Esa es la primera lectura. La segunda lectura se titula Aprendizaje significativo y flexibilidad mental, el cambio de esquemas. Esa lectura es de autoría de suscrito y corresponde a un artículo publicado en la revista Temas. Esta revista es una publicación del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Todos conocemos el maravilloso sistema mecánico-químico que tiene el cerebro para crear esquemas, lo que llaman los científicos el rastro mnemotécnico. Esto nos permite extraer sentido del mundo y hacer más fácil nuestra vida. Sin este sistema la vida pues obviamente sería imposible, porque el principal objetivo del cerebro es ser brillantemente no creativo. Es
decir, el cerebro tiende a que lo dejemos quieto, a que lo dejemos en paz, a generar rutinas, a generar hábitos. Por esa razón, la transposición didáctica permite precisamente que el cerebro sea brillantemente creativo, o sea, el otro sistema que requiere un esfuerzo superior que el que hace el cerebro inicialmente y por su propia naturaleza, que es brillantemente no creativo, o sea, no permitir el cambio para generar hábitos, porque eso es más cómodo. Generalmente cuando nos planteamos preguntas, problemas significativas, eso hace que nuestro cerebro se problematice y eso requiere mayor esfuerzo. Y requiere, obviamente, desarrollar un sistema cognitivo de más alto nivel. Por otra parte, en los esquemas mentales los sistemas mentales educativos están hechos para generar mecanismos de cambio y búsqueda de alternativas. En esto, pues, quedan como dos palabras o dos conceptos fundamentales. La capacidad de cambiar de esquemas, por una parte, mediante el mecanismo del pensamiento lateral, de la lateralización que hay en la lectura, yo desarrollo de manera pues básica fundamentalmente y que pretende ser un fundamento para mayor profundidad y para generar ante eso pues diferentes actitudes críticas. Y los procesos que propone el profesor David Ausubel para que el aprendizaje sea significativo. Independientemente, como dice el profesor Ausubel, si el aprendizaje se da por descubrimiento o se da por recepción. Y luego, la otra lectura que se titula El desarrollo de capacidades en educación, también de autoría del suscrito, que es un poco la problematización del concepto de capacidad. Ha habido en el decurso de los últimos 30 años 3 conceptos que han venido generando tensión. El concepto de objetivo, el concepto de competencia y el concepto de capacidad. El concepto de capacidad es crítico del concepto de competencia, el concepto de competencia es crítico a su vez del concepto de objetivos. Es una tensión que se resuelve generalmente institucionalmente, que se resuelve a partir del enfoque que el maestro le da a la enseñanza. Y allí la lectura se centra en el muy nuevo concepto de capacidad fundamentado en el yo puedo, en el yo soy capaz, tal y como lo plantean en su marco filosófico tanto el profesor Edmund Husserl como la brillante profesora norteamericana Martha Nussbaum. En esta lectura se propone a su vez una tipología de las capacidades en el contexto educativo y algunas reflexiones iniciales sobre su evaluación, pero teniendo en cuenta que son reflexiones iniciales que ustedes como alumnos activos, como alumnos críticos deben profundizar, deben oponerse si ustedes consideran que no es la razón la que está allí y oponerse con argumentos, ¿no? Oponerse a partir de otras lecturas. Y finalmente, ligada a la anterior, una lectura del profesor Ian Gough. Hay que tener en cuenta que hay 3 Ian Gough, ¿no? Un Ian Gough que es futbolista, que ha tenido por ahí unos escándalos, y otro Ian Gough que es un cirujano brillantísimo norteamericano. No es a ninguno de los dos a los que hace referencia. Aquí hace referencia al profesor Ian Gough, que es un investigador pedagogo inglés, profesor visitante en el Centro para el Análisis de la Exclusión Social y asociado al Instituto Grantham para el Cambio Climático. Hoy en día es profesor emérito de la Universidad de Bath. La Universidad de Bath, ubicada en Inglaterra, en la ciudad del mismo nombre, una bellísima ciudad colonial, conocida precisamente dentro del sistema monárquico inglés como una ciudad ceremonial. En esta lectura del profesor Bath, del profesor Ian Gough, Bath es me acabo de decir, la universidad en que él trabaja, el profesor Ian Gough, él hace un análisis comparado de las necesidades humanas referidas al enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Es una lectura muy interesante. Luego de eso, en la segunda parte, luego de la lectura, ahí en la tercera semana del aula virtual, 13 videos. Uno de ellos se titula Estrategia de aprendizaje para el desarrollo de capacidades y para el aprendizaje significativo. Aprendizaje basado en problemas, ABP. Y 2 videos del profesor Paulo Freire, que son una serie de frases que se entresacaron de diferentes entrevistas, muy bien editado. Un poquito el material tiene problemas filmográficos, digamos así, porque la edición es antigua, no es de los tiempos de las videos caseteras que algunos alcanzamos a que algunos conocimos. Entonces, aunque tiene problemas filmográficos, pero se entiende bien, ahí en la parte baja hay subtítulos que permiten que se pueda entender perfectamente las reflexiones profundas y como siempre atinadas y además de eso literariamente bellas del profesor Paulo Freire.
Luego de esas lecturas, luego de esos videos, vienen las dos actividades de aprendizaje para esta semana. Lo mismo que las otras semanas, una de las actividades es construir una lectura individual a partir de la reflexión de cada uno de ustedes, la lectura asume tres preguntas que son ejes problemáticos para que ustedes reflexionen. La primera pregunta es, tal vez uno de los objetivos del curso es que ustedes puedan reflexionar para dejar clara la diferencia entre el planteamiento de objetivos, el planteamiento de competencias y el planteamiento del concepto de capacidades. La segunda pregunta es muy puntual, es una pregunta tipo descripción, muy descriptiva. ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué significa el aprendizaje significativo? Y la tercera es la pregunta argumentativa. Digamos que la primera y la segunda pregunta son descriptivas y la tercera ya requiere un breve texto argumentativo. ¿Qué relación de pertinencia encuentra entre la propuesta de capacidades a partir del concepto de desarrollo humano integral y el aprendizaje significativo? Fundamentalmente, al hacer la relación, yo les sugiero que lo hagan desde su contexto real, que lo hagan desde su contexto de enseñanza para mirar a ver si el concepto de capacidades realmente concuerda con el sentido de lo esperado en el aprendizaje significativo. Sobre todo para mirar si esta propuesta de capacidades genera mayor posibilidad de aprendizaje, mayor posibilidad de educabilidad, como decíamos en la semana anterior, en el ejercicio de la transposición didáctica. Esta parte se sube a la tarea de Moodle, como se ha hecho siempre. Y luego el foro de participación, que como en la primera semana se va a basar o en un mentefacto o en un mapa conceptual. Ambos son elementos cognitivos inmensamente válidos, poderosos, tanto para comprender el conocimiento como para aprender a hacer síntesis. Allí nos basamos en la lectura que se titula Concepciones epistemológicas y práctica docente, una revisión. Y allí, una cosa muy importante es que aquí es donde entra el guión pedagógico, en la parte del foro, en donde ustedes van a subir un mentefacto o mapa conceptual, se hace fundamentalmente basados en el guión pedagógico. Allí ustedes deben tomar como elemento fundamental el guión pedagógico, la reflexión que ustedes encuentran allí en el video formulado a partir del guión pedagógico, y sobre eso hacen ustedes el ideograma que luego van a comentar con sus demás compañeros. Entonces, en la primera parte se hace referencia a una lectura y en la segunda parte se hace referencia a el guión pedagógico en el video que les acabo de comentar, con el que ustedes van a realizar el ideograma y luego los comentarios que ustedes tengan sobre este ideograma. Entonces, son, en síntesis, las lecturas que les acabo de mencionar, les acabo de reseñar, los tres videos, el fundamental que es, y los dos complementarios que son los del profesor Paulo Freire. Complementario no significa menos importante, sino que están allí para reforzar los otros saberes. Y por otra parte, el guión pedagógico, el video de la Universidad de Pamplona, el guión pedagógico del curso, que tiene como finalidad sintetizar el concepto de estrategia de aprendizajes para el desarrollo de capacidades, el ABP, y sobre eso ustedes van a subir al foro el ideograma que les acaba de comentar. Varias cosas, como todas las semanas. Primero, nos recuerden formular sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, o bien a través del foro en el tablón de preguntas e inquietudes, o bien a través de mi correo personal, ya ustedes saben cuál es, manuelacevedo@gmail.com, o a través, obviamente, de mensajes del aula virtual. Segundo, al leer es muy importante no dejar palabras desconocidas en el aire, ¿no? Hay herramientas muy poderosas y a la mano hoy en día, como tener como enlace directo el diccionario RAE.es, que es el mejor diccionario, más actualizado, y estar con eso pendiente de las palabras que ustedes no conozcan. Lo que les he dicho en varias ocasiones, no utilizar páginas que no tengan filtros de calidad, sino usar en la búsqueda páginas en Google Académico, sobre todo, donde ustedes encuentren elementos de alta calidad. Y no se limiten a lo que ustedes encuentran en el aula virtual, lean más, profundicen más, porque ese es el fundamento para ser crítico y para que el conocimiento trascienda lo poco que se puede entregar en una semana de trabajo. Finalmente, recuerden que nos encontramos el jueves 25 de agosto con los que puedan, con los que tengan la posibilidad, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche en el chat, como hemos hecho las otras semanas. Les deseo una amable y gratificante semana de trabajo, tanto en nuestro trabajo académico como en sus labores de enseñanza, como en su vida personal. Y cualquier cosa, yo quedo a sus órdenes con mucho gusto.